Saludos cordiales estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de física. El tema a tratarse, ley de Hooke. Ley de Hooke. La ley de Hooke determina que la deformación que sufre un cuerpo elástico o un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Se tiene un resorte que tiene una posición inicial. Si se le estira al resorte una determinada distancia, es debido a la presencia de una fuerza. Cada resorte tiene una constante, por lo tanto, para ver la deformación de un resorte se aplica la fórmula que es fuerza es igual a K por X, donde F es la fuerza, K es la constante universal del resorte y X es la deformación del resorte, es decir, cuánto se estiró o se comprimió un resorte. La unidad de K de la constante en el sistema internacional es Newton por metro. Peso. Se denomina peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre él. El peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo, m, y a la aceleración de la gravedad, g. Cuando se tiene un objeto que cae, la fuerza que hace que el cuerpo caiga es masa por gravedad. Por lo tanto, el peso es igual a m por g, donde p es el peso del cuerpo, m es la masa del cuerpo, que es el valor de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación se va a resolver algunos ejercicios. Ejercicio 1. La constante elástica de un resorte resultó ser 1200 newton sobre metros. La pregunta, ¿qué fuerza se requiere para comprimir el resorte hasta una distancia de 2 metros? La ecuación es fuerza es igual a K por X, por lo tanto los datos que tengo es: la constante elástica K tiene un valor de 1200 newton sobre metro. La pregunta es, ¿qué fuerza, es decir, fuerza es la incógnita, se requiere para comprimir el resorte una distancia de 2 metros? Eso quiere decir que X es igual a 2 metros. Para poder reemplazar los datos en la ecuación, se debe verificar las unidades. La constante debe estar en newton sobre metro, que sí cumple, y la distancia debe estar en metros, que también cumple. Al reemplazarse tiene que la fuerza es igual, la constante K, 1200 newton sobre metro, que multiplica a 2 metros, que vale la X. Metros con metros se simplifica, y al multiplicar 1200 por 2, resulta una fuerza de 2400 newtons. Ejercicio 2. La constante elástica de un resorte es de 800 newtons sobre metro. El resorte se coloca horizontalmente sobre una mesa y se estira 0,15 metros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte a esa cantidad? La fuerza es igual a K por X en un resorte. Los datos son: la constante K del resorte 800 newton sobre metro y se quiere estirar 0,15 metros. Por lo tanto, la X es 0,15. La incógnita es la fuerza que necesito para realizar ese estiramiento. Nuevamente las unidades sí están correctas, newton sobre metros, que es la constante K, y la X está en metros. Por lo tanto, puedo reemplazar los valores en la ecuación. Fuerza será igual a K, que vale 800 newton sobre metro, y multiplica a 0,15 metros, que es el valor de la X. Se simplifica metros con metros, y al multiplicar 800 por 0,15 me da un valor de 120 newtons, que es la fuerza que se requiere para estirar el resorte 0,15 metros. Ejercicio 3. Cuando una masa de 800 kilogramos se cuelga de un resorte, este se alarga 4 metros. La pregunta es, ¿cuál es la constante elástica? La ecuación para todo resorte sigue siendo que la fuerza es igual a la constante K por la X. Los datos: tenemos una masa de 800 kilogramos, el resorte se alarga 4 metros, por lo tanto X es igual a 4 metros. Como tenemos la masa del cuerpo, necesitamos calcular el peso. Para eso necesitamos el valor de la gravedad, cuyo valor es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la constante elástica? Por lo tanto, K es la incógnita. En este ejercicio la fuerza viene a ser el peso del cuerpo. Por lo tanto, debo calcular el peso. Y el peso tiene como fórmula masa por la gravedad. Al reemplazar los datos, tengo una masa de 800 kilogramos. La masa siempre debe estar en kilogramos, que multiplica 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Al realizar la multiplicación, resulta un valor de 7848 newtons.
Es decir, la fuerza que se aplica al resorte es este valor que acabamos de calcular del peso. Y este es el valor que vamos a reemplazar en la fórmula. Al reemplazar tengo que la fuerza es 7848 newtons y esto es igual a la constante K, que es mi incógnita, que multiplica a X, que vale 4 metros. El valor de 4 metros está multiplicando a la constante K, por lo tanto pasa al otro lado a dividir, quedando 7848 newtons dividido para 4 metros. Al realizar la división resulta que K es igual a 1962 newtons sobre metros. Y ese es el valor de la constante del resorte. Ejercicio 4. Si a un resorte se le cuelga una masa de 300 kilogramos y se deforma a 8 metros, ¿cuál será el valor de su constante elástica? La fuerza en un resorte es igual a K por X, donde los datos es masa del cuerpo, 300 kilogramos, la deformación del resorte, X, 8 metros. Como tengo la masa, debo calcular el peso, por lo tanto la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pide calcular la constante elástica, por lo tanto K es mi incógnita. Nuevamente, en este caso, la fuerza que necesito es el peso. Por lo tanto, debo calcular el valor del peso, que es igual a masa por gravedad. El peso es entonces 300 kilogramos, que multiplica 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar la multiplicación se tiene un valor de 2.943 newtons. Este valor es la fuerza. Reemplazando la fuerza de 2.943 newtons, esto es igual a K, que es la incógnita, por 8 metros, que es la X. El 8 metros está multiplicando la K, por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Al realizar la división se tiene que K es igual a 367,8 newtons sobre metro, que es el valor de la constante. Ejercicio 5. Cuando una masa de 450 kilogramos cuelga de un resorte, dicho resorte se alarga 3 metros. Determinar su constante elástica. La fuerza en el resorte es igual a K por X. Los datos del ejercicio son la masa de 450 kilogramos, la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, la deformación X de 3 metros y la incógnita es la constante K. Se debe calcular el peso, que es la fuerza que se aplica en el resorte. El peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto masa es igual a 450 kilogramos, que multiplica a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso es de 4.414,5 newtons, que es la fuerza aplicada en el resorte. Al reemplazar los datos se tiene 4.414,5 newtons, que es la fuerza, y esto es igual a K, que es la incógnita, por 3 metros, que es la deformación X. Los 3 metros están multiplicando a la K, por lo tanto pasa a dividir al otro lado. Al realizar la división se tiene que el valor de K es igual a 1.471,5 newtons sobre metros, que es el valor de la constante. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Éxitos.